con la atención puesta en la sanidad y en la salud. En la salud más que en la sanidad, porque ¿a quién no le duele la cabeza? Vamos a ver, ¿a quién no le ha dado alguna vez un dolor de cabeza? Bueno, yo creo que al que más, al que menos, a casi todo, o a todo. Pero cuando ya esos dolores de cabeza se convierten en persistentes, la tónica del día, ese temor a abrir los ojos por la mañana porque sabes lo que te espera, en el caso de que hayas dormido y puedas abrirlo, porque a veces esos dolores de cabeza se convierten en el acompañante día y noche. Estamos hablando de esas cefaleas crónicas, lo que es también conocido como cefaleas de racimos. Hace ya, pues en el año 2023, creo que fue en abril o quizás marzo, tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Carlos Núñez, padre de Yeray, quien sufría, Yeray el hijo, esta patología, ¿no? Este demonio de enfermedad, porque no se le puede calificar de otra manera. Meses después, Juan Carlos Núñez, después de mucho patalear, de muchas puertas en las que tocó, de más de un golpe sobre la mesa en el que tuvo que dar, pues también vino aquí al programa y nos contó, eso fue creo que en abril ya pasado, o tal vez junio, pues una buena noticia. Había conseguido que a su casa, a la casa de su hijo, le llevaran el oxígeno, que era, vamos, el milagro para poder descansar un poquito y mitigar esos dolores. Hoy Juan Carlos nos vuelve a acompañar. Juan Carlos Núñez, muy buenos días. Buenos días, Tere, ¿qué tal? Muchas gracias. Es necesario recordarle a quienes nos escuchan el porqué de esta entrevista. Juan Carlos, primero que nada, ¿cómo está Yeray? Bueno, ya te conté fuera de emisora que Yeray sigue con su enfermedad cada día más avanzada, ¿no? Su enfermedad cada día empeora un poquito más, ¿no? Ahora estamos pendientes de que le implanten unos neuroestimuladores, que se los implantarán al final en el UC, en el hospital, y lo interpretará el doctor Plata, ¿no? Uh-huh. En principio lo único que hemos conseguido, o que es lo único que ha conseguido últimamente, es dormir un poco más, porque el Departamento de Salud Mental le está tratando el insomnio que le ha producido esta enfermedad. Recordemos que mi hijo tiene cefalea por la noche y migraña por el día, ambas crónicas, y mi hijo estaba durmiendo aproximadamente 2 horas diarias. Bueno, ahora con el tratamiento que le han puesto, afortunadamente está durmiendo bien. Más. Y bueno, esa es la vida, ¿no? El caso es que la vida te golpea con esto, porque no hay nada peor que algo le pase a un hijo, porque uno lo lleva y diría, me cambio para que no pase por este sufrimiento. Pero a la vez tú tienes esto, digamos, tienes el toro, pues lo coges por los cuernos y te plantas y pones en marcha la plataforma de afectados por la cefalea de racimos. De hecho, eres el presidente. Me comentabas antes, en Canarias, más de 2.000 personas afectadas. Más de 2.200. Más de 2.200. Que se sepa diagnosticada. Sí, claro. Los datos que nosotros tenemos en la actualidad, después de que nosotros comenzamos a caminar, datos que nos dan los propios neurólogos de los hospitales, es que en Canarias actualmente diagnosticados hay aproximadamente 2.200 personas de esta enfermedad. De ellos aproximadamente 365 son pacientes crónicos y de esos entre el 10 y el 15% necesitan el oxígeno domiciliario. Oxígeno que hasta ahora no tenían, ¿no? Y que ahora afortunadamente van a tener. Es que ahí va, en aquellas entrevistas, tu pelea era ¿por qué en otras comunidades se diagnostica, se prescribe el facultativo, el oxígeno en domicilio, y por qué aquí en Canarias no? Batalla tras batalla, guerra tras guerra, porque hay que decirlo, que terminabas una y empezabas otra, sí. Y conseguiste que a tu hijo se le pusiera el oxígeno en su casa, en su domicilio. Pero eso ha ido más allá, y ayer leíamos en los medios de comunicación, los periódicos, creo que tanto en El Día como en el Diario de Aviso, supongo que en todos los demás también, que finalmente las personas que sufren cefalea de racimo diagnosticada, y que así lo estime el neurólogo, podrán recibir ese oxígeno en casa. Así mismo es. Yo me planteé en marzo del año pasado, cuando estuvimos aquí, y cuando mi hijo ya tenía el oxígeno en casa, que mi hijo no podía ser un privilegiado en la comunidad autónoma. Entonces yo decidí formar una plataforma de afectados a la que se han ido uniendo con el paso del tiempo enfermos y familiares. Hoy rondamos aproximadamente los 80 o un poco más, en donde no entendíamos por qué en otras, como tú estabas comentando, en otras comunidades autónomas sí y aquí no.
A todas las reuniones que nosotros asistimos nos dijeron que el motivo de no tener esa prescripción es porque eso no estaba contemplado en la cartera nacional de salud. O sea, eso como terapia no existía. Pero nosotros insistíamos en por qué que habían hecho otras comunidades autónomas para que eso fuese así. O sea, nosotros no podíamos quedarnos al margen del resto del territorio nacional. Y ese fue nuestro principal objetivo, o mi principal objetivo, ¿no? Comenzamos a trabajar, en este caso con neurólogos de diferentes hospitales, la propia administración, y tengo que decirlo porque así lo he dicho siempre, con la predisposición del que es hoy presidente del gobierno autónomo, el señor don Fernando Clavijo, que desde el minuto 1 se puso en contacto con nosotros. Él entendió que esto había que solucionarlo de manera inmediata. Nunca nos ha dejado de la mano, todo hay que decirlo, y lo que es de recibo hay que decirlo así. Y a principio de este año, que yo me volví a poner en contacto con él, bueno, pues se comenzó a trabajar de una manera incesante. Se consiguió redactar un protocolo de actuación firmado, consensuado por los especialistas y la propia administración. Y el pasado 3 de abril nos reunimos, la plataforma nos reunimos con la directora general de programas asistenciales, y efectivamente en esa reunión nos comunicó que ya estaba ese documento, que se iba a poner activo y que se iba a poner en marcha en ese trimestre. Nuestra sorpresa fue que 6 meses después ahí no había pasado nada. Nos volvimos a poner en contacto con Presidencia y nos volvimos a poner en contacto con el propio director de la programas asistenciales, y ahí los que nos comunicaron es que ya habían dado la orden de que eso sí es así, pero que habían tenido unos problemas organizativos y administrativos, porque esta era una nueva terapia que se iba a poner dentro del sistema informático del Servicio Canario de Salud, y habían tenido una serie de problemas administrativos, pero que eso no era ápice para que esto no se pusiese a funcionar. Yo lo que dije que, bueno, entendía que eso fuese así, porque, oye, los problemas pueden suceder y las cosas no se arreglan de hoy para mañana, pero que cuánto iba a tardar. Bueno, días después lo que dijeron, no, ellos insistían en que eso ya se había dado la orden de hacerlo manualmente por lo pronto. Y es verdad que yo me puse en contacto con el departamento de neurología del Hospital Dr. Negrín, y efectivamente ellos me confirmaron que ya hacía 2 semanas que lo estaban haciendo, pero mi sorpresa fue que en el UCS y en la residencia no, y no entendí por qué. A mí lo que me comentan es que en el documento que le han transmitido a los departamentos de neurología va establecido el protocolo que hay que seguir para solicitar ese oxígeno de manera manual. Yo espero que más pronto que tarde los hospitales, por así decirlo, pues se pongan en contacto. Lo último que yo recuerdo que me han dicho es que se van a poner en contacto con el Hospital Dr. Negrín en Las Palmas a ver cómo lo están haciendo ellos, y luego ya comenzar a hacerlo en Tenerife. La verdad que, Juan Carlos, te escucho y digo, no es por fomentar el pleito insular, pero ¿cómo es que una misma consejería para toda Canarias en una provincia se atiende mejor que en otra a los pacientes? Porque al final el resumen es ese. Las personas que necesitan ese oxígeno son pacientes. ¿Y por qué los de Gran Canaria sí? En el Dr. Negrín, lo digo porque nos están escuchando, estamos en sintonía regional, nos escuchan en Gran Canaria, porque el Dr. Negrín se ha tomado las molestias de ocuparse, de solucionar un problema de sus pacientes, y porque aquí en el UP, no hago referencia a los neurólogos, sino al gerente, que será el que tenga que ver con todo eso. Yo creo, no. Mira, yo más bien creo, Tere, que no por fomentar pleito ni buscar, pero, oye, es que... Sí, pero yo creo que en este caso estamos hablando de un problema de comunicación. Yo creo que es un problema de comunicación o un problema de interés, que yo no voy a entrar a juzgar, ¿no? Pero yo creo que hay predisposición. O sea, yo siempre he encontrado predisposición por los propios neurólogos de la residencia y por... Sí, por eso digo que me refiero al médico, al facultativo, sino detrás. Ahora, ¿por qué los documentos, por qué, por ejemplo, el doctor Negrín hace 2 semanas que lo están ya prescribiendo y aquí en el UC y en la residencia no lo sé? ¿Por qué allí se activó de una manera y aquí no se ha activado? No lo sé, si la orden es la misma. Pero bueno, lo importante es que sabemos que se va a hacer. ¿Cuál es nuestra preocupación ahora actual? Nuestra preocupación es que como esto se va a hacer manual y no se va a hacer de manera informática, que el neurólogo lo pueda... Parece mentira, ¿no? Sí, manual. Que a la gente mayor no le den una cita porque lo tienen que hacer por vía internet, claro. Y en este caso, manual. Al revés. A nosotros lo que nos preocupa es que el médico, cuando tú vas a consulta, te hace una receta y tú vas a farmacia y tomas ese medicamento. Esto por lo visto tiene que causar varios pasos hasta que llega al paciente. Nuestra preocupación es que esto se dilate en el tiempo y que, por ejemplo, se vaya más allá de 10 días. El hecho desde que el neurólogo
lo solicita hasta que la consejería se lo lleva al paciente en su casa. Nuestros compañeros en la plataforma ya están avisados de que desde el momento que el facultativo se lo prescriba, que cuenten los días hasta que la botella está en su casa y que nos los hagan saber, para que si en un momento tenemos que intervenir, intervendremos, ¿no? Juan Carlos, para quienes nos escuchan y piensen que, bueno, estamos hablando de un dolor de cabeza más o menos intenso, decirle que no es así, que no es solamente un dolor de cabeza intenso, sino detrás de esto dolor de cabeza, lo escuchábamos ayer, lo leíamos ayer, personas que ante ya la impotencia pues deciden que, oye, yo no quiero seguir viviendo así. Correcto. ¿No? Es horrible. ¿Por qué es tan importante que el oxígeno esté en casa? Porque a esos enfermos les da vida. Estamos hablando de vida. Mira, la compañera que habló ayer, la compañera Luz, que es una compañera de nuestra plataforma que vive en Los Hilos, es un caso sangrante. Es un caso sangrante como el de mi hijo. Pero bueno, para no hablar siempre de mi hijo, ¿no? Vamos a hablar de ella. Ella se autolesiona. No es que lo diga yo, lo ha dicho ella. Se autolesiona. Sí. ¿Qué le va a dar a ella el oxígeno cuando llega a casa? Primero, si ella está sola y le da una crisis que a ella le dan 3 veces por semana, ella o tiene que acudir a alguien que la lleve al hospital o tiene que llamar a una ambulancia para que la lleve. Sola no puede ir. ¿Vale? Cuando llega al hospital, se puede encontrar, como se ha encontrado, ella y muchos pacientes que la sientan en una sala de espera hasta que toque su turno, que no le dan prioridad en absoluto, en un ambiente que no es nada aconsejable para ese enfermo, porque te recuerdo que si tú con un dolor de cabeza, con una migraña normal, lo que quieres es oscuridad y tranquilidad, imagínate ese dolor multiplicado por 100. Imagínate ese dolor multiplicado por 1000. Imagínate que en ese dolor a ti, durante todo el tiempo del dolor, te estén pinchando en un ojo con un clavo, para que tú veas la intensidad. Cuando van a ser atendidos, para colocarle el oxígeno, porque no necesitan otra terapia, el dolor será pasado. Eso es el oxígeno en casa. Cuando ella tenga los primeros síntomas de dolor, que es el enrojecimiento del ojo, que es el primer síntoma que dice después viene como digo yo, el diablo, lo único que tiene ella que hacer es ponerse el oxígeno, como se lo recomienda el facultativo, que en este caso es con mascarilla, con reservorio, en este caso 10-15 de presión, y en 10 minutos su dolor se va. Eso es el oxígeno en casa. Es decir, vida. Y otro asunto que, bueno, ya la plataforma ha conseguido que se tenga en cuenta y que, bueno, a lo mejor días, 1 o 2 semanas, esas personas podrán disponer del oxígeno en casa. Pero es que ahora es otra batalla, por eso decías, es la del protocolo hospitalario, porque acabas de poner ese ejemplo de Luz, de tu hijo, de otro muchacho que antes comentabas, Kevin, de ir con esos dolores horribles a urgencia, que te sienten en una silla, al lado de más gente esperando, cada uno quejándose de lo suyo, correcto, lógicamente, unos chillando, otros llorando, otros con la cantinela, ay qué dolor, ay mi madre, ay Dios mío, porque todos hemos pasado por ahí. Claro, la gente del hospital. Y tú con ese dolor de cabeza, que lo que deseas es estar en silencio, a oscuras, no saber nada de nada. Protocolo, ¿no? Están exigiendo un protocolo. Mira, nosotros y así se lo vamos a solicitar. Ya hemos hablado con diferentes neurólogos y ellos están de acuerdo en participar en la redacción de ese protocolo. ¿Cuál es la dificultad? Que nosotros no sabemos si ese protocolo, a la hora de activarse, se puede activar desde la propia consejería, o serían los gerentes hospitalarios quienes los implantarían en sus propios centros sanitarios. Y nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que sea una orden. Los protocolos son desde la consejería. Que todo... Una orden, primeramente. ¿Qué solicitamos? Primero, que a este enfermo, desde el momento en que llega al hospital, se le dé prioridad. Punto número 1. Punto número 2, que tengamos un sitio, o que tenga un lugar, un box, donde el paciente esté solo, aislado, y desde el minuto 1 se le ponga el oxígeno. Que ese paciente acuda con una documentación que acredite que él es un enfermo de cefalea en racimo y que va en un episodio. Y sea atendido de manera inmediata. No pedimos más nada. Y yo creo que eso no es tan difícil. Lo que no es lógico es lo que está pasando ahora. Si que un enfermo con cefalea llega al hospital, llega a la residencia o llega a un centro de salud y que cuando lo van a atender el dolor se le ha pasado. O sea, que padezca la cefalea sentado en una silla en una sala de espera de un hospital. Eso no es posible. Y luego otra cosa que nos estamos encontrando, que no digo que sea siempre, pero sí algunas veces, que llega un paciente con una cefalea y por el facultativo que está de urgencia es tratado como una migraña.
y que no haya oído hablar nunca de una cefalea. A eso a nosotros nos parece inconcebible, ¿no? Eso de esto último primero, lo de Juan Carlos, prioritario entre alguien que entre con la cabeza abierta y alguien No, que claro, le duele la claro, cabeza. claro. Por eso, ¿no? Dejarlo Hay- para que la hay audiencia tenga prioridades. claro, Sí, claro. que dentro de las prioridades, Claro, oye, claro. pues si se trata de No, dolor, no. y si hay un protocolo de decir, hombre, desde que la persona te enseñe un papel o mires en el ordenador y veas lo que Claro, padece claro. esa persona, Claro. pues no lo tengas sentado automáticamente, mándalo a una sala. Claro, hombre, por favor. Eso, ¿no? Nosotros lo que nos pedimos, a ver, que no se nos interprete mal. Por eso Sí, sí, quiero, nosotros- porque a veces hay quien se No, agarra a no, lo no. último A para ver, decir que es no. todo. Nosotros lo que no pedimos es que a nosotros se nos dé prioridad ante un infarto, ante una enfermedad grave. No. No, los protocolos Nosotros lo que pedimos es que exista un protocolo para esa enfermedad y que cuando un enfermo llegue así, se le dé prioridad a esa enfermedad. Que el tratamiento ya esté pautado, que no tenga que pasar primero por la enfermería, luego por el enfermo, luego por todo el mundo, hasta llegar al tratamiento. Sino, oye, esto no quieres sino esto, pues esto. Eso es lo que pedimos. No que nos pasen a nosotros en el número 1 y dejen a todo atrás. No, por favor. Por eso, ¿no? Déjalo no. claro, porque tú sabes, ¿no? Cada uno escucha lo que le interesa cuando le interesa. No, eso no. Y otra cosa que te pregunto, teniendo en claro que ya está más que comprobado que las personas que padecen cefalea de racimo, esa crisis se aminora con oxígeno. Te pregunto, ¿está contemplado que en lugar de esas personas, como se te ha dado a ti el caso de tener que correr con tu hijo al hospital del Universitario de Canarias o al Universitario Nuestra Señora de Candelaria, si esa persona, por ejemplo, Luz, que la tenemos en la cabeza de los hilos, ¿por qué no pueda ir ella a un centro próximo de urgencia de estos que están dentro de lo que es su municipio? Porque se encuentra muchas veces en el caso de que va al centro de salud y es derivado al hospital. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué en el centro Pues no de lo sé. salud, si es de salud, deben entender que seguramente bombones de oxígeno Correcto, también tendrán? claro. ¿Por qué no hay ahí un protocolo también establecido? Yo te cuento mi experiencia. Yo cuando acudía con mi hijo al centro de salud de Tegueste, en horario, antes de las 8 de la noche, o al centro de urgencia de Tejina, lo atendían perfectamente con el oxígeno. Pero sí es verdad que nos estamos encontrando con casos de que cuando llegan al centro de salud, lo mandan al hospital. ¿Por qué? No lo sé. Eso no lo sé. Y otra cuestión, ¿qué pasa? Porque estás diciendo, estamos escuchando, crisis, yo ya sabía del caso de Geray, sin dormir, levantarse por la mañana, una crisis prácticamente todos los días. El caso de Luz, pues lo leíamos ayer, que en ocasiones ha pensado en tirarse del coche andando y acabar con todo, Eso es horrible, terrible. eso es horrible. Está claro que es una enfermedad altamente incapacitante. Correcto. ¿Es reconocida como tal? Es la pregunta, porque A ver, yo lo puedo decir, pero si esas personas después llega a un tribunal médico y le dice, esto no es nada, un dolor de cabeza, Mira, o con ese ninguneo, ese desprecio. Tere, nosotros en la actualidad tenemos 2 frentes abiertos, 4 frentes abiertos, pero bueno, 2 son muy importantes. El primero, lo que estamos hablando ahora del protocolo, y el segundo, el tiempo excesivo que estos pacientes tardan en ser valorados por el tribunal médico. Y después del tiempo de espera, la sorpresa que te lleves cuando son atendidos. Mira, te voy a contar un caso. En nuestra plataforma hay un chico joven, se llama Kevin, que tiene dolor de cabeza desde que despierta, desde que despierta hasta que vuelve a dormir. Es decir, todos los días del año. En determinados días del mes, ya de por sí que es intenso y lo incapacita, puede ser 3 veces más intenso, ¿vale? Él está diagnosticado por los neurólogos de la residencia como paciente con migraña crónica, y así lo están tratando, y así están en los documentos. ¿Qué ha sucedido? Él hace unos días pasó tribunal médico, acompañado por su madre, y si su madre nos escucha sabe que no estoy mintiendo. Él, cuando salió de la consulta, se sintió despreciado, olvidado, maltratado, ninguneado. Bueno, mira, las frases que a mí me dice su madre es que primeramente al paciente prácticamente no lo dejó hablar, no le dejó contar su enfermedad. Mira, nosotros entendemos que cuando yo enfermo voy a pasar tribunal médico, el facultativo que me va a atender por lo menos tiene que saber quién soy yo, por qué lo he pedido, ha leído mi informe y sabe la enfermedad que yo tengo.
y tiene que hablarme de lo que yo tengo. Bueno, esta facultativa se permitió el lujo de decirle a nuestro compañero que es lo que tenía era cuento, que saliera a la calle, que cogiera aire y que eso se le quitaba, porque eso que él tenía, lo tenía todo el mundo, e inclusive su sobrino de la facultativa, que dicho sea de paso, por lo visto esa facultativa tiene un sobrino que tiene todas las enfermedades. Porque a todo el mundo le dice que el sobrino lo tiene. ¿Cuál ha sido la sorpresa que se ha llevado los padres de este compañero cuando la consejería le hayan mandado a su casa el resultado? 34% de minusvalía. ¿Cuál ha sido el diagnóstico? Cefalea sin aura. Es decir, han obviado... Un dolor de cabeza. Sí, han obviado el diagnóstico de ser un neurólogo en el hospital. Eso está pasando en la actualidad. Y eso es inconcebible. Inconcebible. O sea, ¿cómo un facultativo de un tribunal médico se puede permitir el lujo de no hacer caso al neurólogo que lo trata y bajar él, en este caso, el diagnóstico de un enfermo? ¿Para qué? Yo me pregunto, ¿para qué? Pues pensando mal, para ahorrarse las pensiones. Entonces nosotros eso no lo vamos a consentir. Por supuesto, los padres de este enfermo, de Kevin, han solicitado una nueva valoración, no están conformes con su diagnóstico y han rehusado que sea la propia facultativa que lo vuelva a ver, porque sabemos cuál va a ser el resultado. Pero ese es Kevin. Pero Luz, de la que hemos estado hablando ahora, que ya pasó tribunal médico, que ya fue diagnosticada y tiene su minusvalía, y que además se le dio a esa minusvalía una aportación económica, ella recurrió porque entendió que lo que le estaban dando no le correspondía por su enfermedad, contrató un perito, un abogado, acudió a los tribunales y los tribunales le dieron la razón. Es decir, oiga, es verdad lo que pide esta enferma, déselo. La sorpresa es que esa sentencia está recurrida por el Servicio Canario de Salud. Es bárbaro, Juan Carlos, seguiremos hablando, llegamos al final, pero Vale. sí, lo que sí queda claro es que ni Kevin, ni Geray, ni Luz recurrirían a ningún tribunal médico a buscar una incapacidad, sino darían todo lo que tienen y más seguramente por estar sanos, ir a trabajar y cotizar, como Claro, la gran mayoría, por ¿no? supuesto. Incluso como esa facultativa. Muy bien. Eso. Pues Juan Carlos, seguimos hablando, hay mucho que hablar, ver cómo va progresando todo adecuadamente, que parece que bueno, se van dando pasitos y se vaya alca. Yo lo único, permíteme, lo último que quiero decir es primeramente que la plataforma, aquí estamos, a todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros, pues les rogamos que se pongan en contacto con un correo electrónico, si me permite. Sí, lo voy a por decir, supuesto. es cefaleaenracimo.canarias, acabado en s, @gmail.com. Ellos se pueden poner en contacto con nosotros, tenemos también nuestra propia plataforma en Facebook, y nada, encantados de verlos, y gracias por la invitación. Y seguiremos hablando. Juan Carlos Núñez, presidente de la plataforma afectados por la cefalea de racimo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.